¿Qué pasa, muchachada? Soy Kaiser MZN y esto es Cave of Qud. Cuevas de Qud, o como se pronuncie en inglés, que ya sabéis que aquí no es precisamente nuestro fuerte. Caves of Qud se ha anunciado que planea lanzar su versión 1.0 de la mano de la editora Kid Fox Games, que en este caso, en este canal, la conocemos muy bien, porque es la que ha sido responsable y sigue siéndolo de la nueva versión para Steam de Dwarf Fortress. Como el juego es tan parecido a Dwarf Fortress y teniendo en cuenta la buena adaptación que hicieron con Dwarf Fortress, pues quiero seguir muy de cerca este caso, ¿vale? Y tendréis muchos vídeos y contenido sobre Caves of Qud. Me vais a disculpar porque cada vez lo voy a decir de diferente forma y no le va a gustar a nadie. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Como siempre, haremos la traducción del artículo, reaccionaremos al artículo, también veremos el vídeo y reaccionaremos a él. Y sobre todo comentaremos la noticia, como siempre, ¿ok? Vale, así que vamos allá. Hola amigos, queremos presentarte a nuestros nuevos amigos de Kid Fox Games, la gerente de la comunidad Alexandra y la directora Tania. Kid Fox está aquí para ayudarnos a inaugurar una nueva era del desarrollo de Caves of Qud. Nos gustaría anunciar juntos que el juego será lanzado oficialmente fuera del acceso anticipado, o sea, la versión 1.0, versión final, el próximo año 2024. Kid Fox nos ayudará con eso y esperamos que la mayor cantidad posible de personas disfruten los frutos de estos esfuerzos. Hemos creado un nuevo tráiler para anunciar el próximo lanzamiento y la colaboración editorial, así que por favor mirarlo y enviarlo a aquellos amigos tuyos que aún extrañamente no han comprado el juego por alguna razón. Este vídeo lo revisaremos después. Vamos a bajar. Si te gustan los nuevos efectos visuales que ves en el tráiler, puedes probarlos en el juego ahora mismo en la rama beta. Haz clic derecho en Caves of Qud en Steam, selecciona propiedades, ve a la pestaña betas y cambia a la rama beta. Los Future Fridays continúan, así como todo lo demás que normalmente hacemos, pero también estamos apareciendo regularmente con noticias y actualizaciones sobre otras formas de conversar, emocionarnos y disfrutar del juego juntos. Por ejemplo, eres bienvenido a unirte al canal de Qud en el servidor de Kid Fox Discord, o ven a conocer algunos Kid Foxes en el stand de la Gamescom este año, donde estaremos mostrando Qud junto a Dwarf Fortress a los alemanes asombrados. Kid Fox probablemente transmitirá en vivo el juego en su canal de Twitch en los próximos días o semanas, así que también estate atento allí si quieres pasar el rato con algunos compañeros mutantes o incluso darles algunos consejos de cómo disfrutar mejor de nuestro viaje bajo el sol de sal. Puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias por correo electrónico para recibir actualizaciones directamente en tu bandeja de entrada. Con entusiasmo, Brian, Alphabet y Jason Picchomancer, Alexandra y Tania. ¿Ok? Vale, ya hemos leído por encima la noticia, un poquito breve pero intensa, ¿vale? Y antes de ver el vídeo, como os he prometido, me toca haceros una pequeña cuña publicitaria. Si quieres saber más sobre Caves of Qud o Dwarf Fortress, saber las últimas noticias del juego, ver gameplays o guías, echa un vistazo a la descripción de este vídeo y al canal en general para echarle un vistazo a el contenido sobre estos dos juegos, ¿ok? Vale, vamos a ver el vídeo, ¿ok? Vamos a verlo en YouTube. Esto nos abrirá una nueva pestaña. Espero que se esté viendo y lo iremos traduciendo. Voy a ponerlo en la máxima calidad que se pueda. Yo que estoy de Premium. Y vamos a darle play. Ponerlo así. Vale, aquí básicamente hay un personaje que ha entrado en una especie de habitación. Se ha transportado en una aplicación y un láser le ha pegado una hostia y lo ha matado. Vale, ha sido muerto por ser laseado hasta la muerte.
Live and drink, friend. Pero vamos a poner los subtítulos que dice bebe y vive, amigo. Ven y ocúltate del gran sol salado. Come, hide from the high salt sun. By trade, I am a stone carver, and Mi negocio, mi comercio, soy un grabador de piedra. Yo conmemoro las muertes de los aventureros como tú. Y ahora dicen que llevan 15 años haciendo el juego. I commemorate the deeds of adventurers like you. In our world, where everything thinks, En nuestro mundo, todo piensa, todo siente y hay un montón que... Carve, que es... joder, que es... que pulir la piedra, where vamos. everything feels, there's a lot to carve. Y aquí hay un montón de críticas de medios especializados sobre el juego. I've seen adventurers of every kind. Dice que hemos visto aventureros de todo The tipo, horn, con cuernos, con alas, con piel translúcida, con ojos biónicos. the winged, those with translucent skin, with bionic eyes, those who race Aquellos que viajan por el tiempo para reclutar clones de sí mismos. through time to recruit clones of themselves. He who made friends with frogs, Aquellos que se hacen amigos de las ranas. Aquellos que se hacen amigos de los bichos. she who made friends with bugs, wall diggers, Gente que cava muros. Shrine Desecators. shrine desecrators, Vale, que profanan templos. Aquellos que violan las leyes de la física. Hostia. Y que cambian su cuerpo por el de una cabra. those who violate the laws of physics, who swapped bodies with a goat, who swapped bodies Aquellos que cambian su cuerpo por el de un robot. Y aquellos que esparcen. Bueno, que hacen. Esparcen un spray de una lata de aerosol de aerosol de cerebro en una puerta, que es para hacerla vivir o qué. with a robot, who sprayed an aerosol can of brain onto a door and swapped bodies with the door Imbuyen vida a una puerta and walked around as a y caminan por el mundo como si fueran una puerta. and of course, my most popular commodity, the tombstone. Y la commodity, no me acuerdo qué era, la más popular es la tumba de piedra. I've carved every death imaginable. Dice que ha esculpido era la palabra, ha esculpido cualquier muerte imaginable. Decapitated, Decapitado, tragado por un gusano, disparado hasta la muerte por followed láseres, whole, shot to death by lasers, crushed under the weight of 1,000 aplastado por el peso de 1000 soles o convertido en una gema. suns, turned into a gemstone, slammed to death because they Golpeado hasta la muerte porque eras una puerta y alguien quería abrir esa puerta. were a door and someone slammed the door. But I know this won't deter you. Pero sé que esto no va a pararte a ti. En la búsqueda del Spindle, que no sé qué es. You'll seek the spindle. Bueno, sí, que es esta espiral que hay en el centro del mundo de Caves of Quartz. Una espiral inmortal de luz que araña el luminoso cielo, como hago yo con los slabs de granito. Los slab creo que es los bloques. Deathless spire of light that carves the bright sky like I do a slab of granite. Go then. Voy hacia allí
Y igual pondré tu muerte en piedra. Y Caves of Quoth arriba viene, se viene el 2024. And perhaps I'll put your deeds to stone. Aquí hay arte del juego, que está guapísimo. Y las compañías Freehold Games, que son los desarrolladores, y Kid Fox Games, que son los editores. Vale, y voy a dejar esta escena aquí, ¿vale? Y vamos a hablar sobre lo que acabamos de ver. Que anda que no hay que hablar de esto, chavales. Anda que no hay que hablar, ¿vale? Sobre todo es una cosa importante, porque muchos no sabréis lo que significa, ¿vale? ¿Qué significa que un juego de repente tenga un editor, ¿vale? Todos los habituales de este canal habéis sido testigos de cómo ha influido la editora Kid Fox Games en el desarrollo y promoción de Dwarf Fortress, ¿vale? Un editor hoy en día parece que no sea necesario porque hay juegos que se desarrollan por una persona o por varias, hay mucho movimiento de juego indie, pero hace mucho trabajo de marketing y distribución que los desarrolladores ya no tienen que hacer, ¿vale? Yo sé que Dwarf Fortress siempre ha sido un ejemplo de comunicación con la comunidad, ¿vale? Pero no con el resto, ¿vale? El juego nunca ha estado tan accesible sin perder su esencia ni personalidad. Todo el mundo conoce Dwarf Fortress, todo el mundo conoce los gráficos de Dwarf Fortress y que existe mucho más que antes. Nunca ha sido más accesible el juego que ahora, ¿vale? Que los desarrolladores no tengan que perder mucho tiempo en la promoción del juego hace que ese tiempo lo inviertan en desarrollo y que el desarrollo mejore increíblemente, ¿vale? Cuando una tarea se divide entre varias personas que además son expertos en sus campos, pues se pueden llegar a hacer grandes cosas que uno no puede hacer cuando es un desarrollador independiente que intenta abarcarlo todo, ¿vale? Aunque el juego ya está publicado en Steam y a diferencia que Dwarf Fortress que no estaba, nos podemos esperar para Quoth, para Caves of Quoth, más presencia en redes sociales, más mejoras gráficas, más vídeos por un tubo, más actividad, ¿vale? Vais a ver el juego nombrado en muchísimos lugares, como por ejemplo aquí. Aquí va a haber contenido de Caves of Quoth por una cosita que veréis en la descripción, ¿vale? Una última cosa que sí asustaba a la gente de Dwarf Fortress cuando se dio el paso de colaborar con una empresa editora es que la empresa de Dwarf Fortress, Bay12 Games, perdiera su esencia y su estilo de hacer las cosas, pero el tiempo ha demostrado que siguen haciendo las cosas a su manera, pero que incluso han contratado un programador extra, han mejorado el juego notablemente con el SDL2, el juego se ve mejor que nunca, es accesible a mucha gente, hay tutoriales, hay mucha actividad que mucha gente conservadora pues no se lo veía venir y eso es una alegría tremenda, ¿vale? Y personalmente yo me espero un impacto muy positivo en el desarrollo de este granito que es la 1.0, ¿vale? Espero mucho contenido, muchos parches, ya que han dejado parte de su actividad de marketing a esta empresa. Y nada, luego también tenemos aquí una ampliación de última hora, porque he visto un Twitter, bueno, un X, es que no sé cómo se llama ahora, del desarrollador, ¿vale? Hablando del tema. ¿Vale? Y lo vamos a leer también. Ahora finalmente tengo un minuto para coger otro. Bueno, aquí dice que Deep Insale, que exhala profundamente, dice: finalmente tengo un minuto para coger otra respiración. Y Basque, ¿qué es esto de Basque? Se puede traducir el Twitter, ¿vale? Y disfrutar del resplandor de esta noticia. ¿Has visto el nuevo tráiler? Sí, lo acabamos de ver. Y también hay nuevo arte que está guapísimo, ¿vale? Hay críticas de los medios y ahí está el anuncio de Steam, que es el que acabamos de leer, ¿vale? Puntos relevantes aquí. Bueno, vamos a ponerlo en castellano ya que estamos, ¿no? Punto relevante aquí: el plan a largo plazo era autopublicar por completo, pero una alineación oportuna llevó a la asociación a un lugar realmente beneficioso para ambas partes. Ayuda a que hayamos sido amigos de la capitana de Kid Fox, Tanya, durante años y confiemos en ella y la respetemos implícitamente, ¿vale? Y aquí hay otro hilo de uno de los programadores que no teníamos que asociarnos con un editor, pero tiene mucho sentido porque somos buenos para hacer un juego, pero menos para comercializarlo, es lo que os he dicho antes. ¿Por qué no colaborar con alguien
con esa experiencia. Es una gran asociación para los dos, ¿ok? Y, bueno, aquí hay un comentario que le preguntan, a primera vista me parece un poco extraño porque ya tienes un mercado adecuado y una gran base de fans, por lo que ya tienes muchos de los problemas de marketing resueltos. ¿Veis? Esto es una pregunta muy común. Dice, pero supongo que la asociación ayudaría a amplificarlo aún más con el aumento de la promoción. Y dice, sí. Con el hito del 1.0 acercándose, será el momento más importante en un par de décadas de desarrollos. Tiene sentido aprovecharlos lo más que podamos, ¿vale? Y nada, esto ha sido todo por la noticia. Vamos a dejar otra vez el vídeo aquí puesto, ¿vale? Si te has quedado con ganas de saber qué es este videojuego que tiene que ofrecer, échale un vistazo a los vídeos de la descripción, porque vamos a hacer un vídeo comparando Caves of Quoth con Draw Fortress, para la gente que esté esperando el modo aventura, que sepa que este juego concretamente es su sustituto perfecto. ¿Ok? Que sé que mucha gente está esperando dos cosas como agua de mayo, que una es la traducción al castellano, que no creo que llegue nunca, y otra es el modo aventura, que espero que llegue antes de fin de año. Y nada, sin más que decir, eso, se vienen cositas, se viene contenido de Caves of Quoth al canal, y nos vemos en los siguientes vídeos sobre Caves of Quoth. ¡Hasta luego!